responsable de la delegación Corrientes de la Secretaría de Agricultura Familiar. La noticia de ayer a mediodía que nos impactó y mucho, y creo que a toda la nación, es que el gobierno desarmó el organismo que produce alimentos, ¿no? Así que vamos a consultarle cómo está viviendo esto Anaí. Buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén Costa. Esto es la radio del diario El Litoral. Buen día, ¿cómo están ustedes? La verdad que nosotros con bastante angustia, voy a decir. ¿Cómo están viviendo? ¿Se reunieron? ¿Tienen reuniones? ¿Qué van a hacer? Tenemos ahora, ya me tendría que estar yendo, tenemos una asamblea. Estamos justamente viendo qué vamos a hacer. Nos impactó la noticia, como vos decías, como a todos nos enteramos por los medios. No tuvimos ninguna noticia previa de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Nosotros desde el 10 de diciembre que asumió la nueva gestión de gobierno no tuvimos autoridades nacionales. Seguimos trabajando, por supuesto, en todo el país porque hay procesos abiertos que hay que continuar y trabajo que hay que realizar, y la producción no para porque cambia el gobierno. Y la verdad es que bueno, ayer sin ninguna información previa nos desayunamos directamente de la noticia de que cierran el organismo. No es que hay una chique, no es que hay una revisión, no es que hay un pensar de nuevo, nada, es el cierre total del organismo, es el despido de prácticamente todo el personal del organismo en todo el país, y es, por supuesto, el abandono de las políticas públicas para la agricultura familiar, que es lo que el organismo lleva adelante por orden de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, la Ley 27118. Así que, bueno, fue un baldazo de agua fría, un shock, y estamos todavía todos sin saber qué hacer, entendiendo que, como te decía, que acá no solo se pierden puestos de trabajo, que ayer fue lo único que se hizo hincapié en esa conferencia, hablando de una agencia de no trabajo, este lugar como una agencia de no trabajo, cuando en realidad lo que se está perdiendo es la política pública que sustenta y que permite el desarrollo de la agricultura familiar, que asiste a miles y miles de familias en todo el país para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir viviendo en el campo o en las zonas periurbanas de las ciudades, produciendo alimentos que después llegan a la mesa de cada uno de nosotros. Anaí, ¿cuánta gente en nuestra zona, en la provincia de Corrientes, estaría siendo perjudicada, digamos, con esta medida? Bueno, en forma directa nosotros somos 65 trabajadores en este momento en la delegación Corrientes, que están distribuidos... 65. Sí, en la delegación están distribuidos prácticamente en todos los departamentos de la provincia, porque justamente la lógica es que de desarrollo territorial es de que los técnicos y técnicas puedan estar ¿En qué consiste específicamente el trabajo, Anaí? El trabajo nuestro es lo que se llama asistencia técnica o extensión rural, para el que entiende un poco más. Nosotros tenemos trabajadores que son ingenieros agrónomos, veterinarios, licenciados en economía agropecuaria, licenciados en trabajo social, que hacen un trabajo primero de asistencia productiva, digamos lo más básico, que plantar, cómo plantar si hay alguna peste, cómo desarrollar un cultivo, etcétera, o los veterinarios cómo hacer el manejo de rodeos, la asistencia veterinaria sanitaria a los rodeos de la agricultura familiar. La comercialización, la elaboración, la comercialización, donde trabajan los licenciados en economía. La verdad es que también el trabajo organizativo, porque lo cierto es que la agricultura familiar lo que tiene es que muchas veces el pequeño productor es un pequeño productor que tiene un lugar donde vive, donde produce, pero quizás no está muy capitalizado, no puede acceder a créditos, o sea, tiene una serie de limitaciones. Entonces nosotros entendemos que esas limitaciones se van sorteando, digamos, y se van salvando con la organización, entonces informando grupos de trabajo para que si se compra una maquinaria le sirva a varias familias. El viernes, por ejemplo, estuvimos entregando en la ciudad de Alvear una máquina perforadora para poder brindar agua a todos los parajes de Alvear, que compra la Asociación de Productores de Pancho Cuy Palmita de Alvear,
con fondos con fondos de agricultura familiar, digamos, de programas de agricultura familiar, y con el trabajo técnico de la ingeniera agrónoma que asiste a la zona. O sea, ese es nuestro trabajo, ¿no? Es ir elaborando... El perfil de los trabajadores básicamente es un perfil técnico, digamos, altamente calificado. Es un perfil profesional, sí, es un perfil profesional. De los 65, 60 somos profesionales. Ok. Anaí, vos sos abogada también, así que sí. Mencionaste una ley, digamos, esto que anuncia el gobierno de cierre total, ¿lo puede hacer así por decreto? Nuestro organismo es el organismo de aplicación de esa ley. En la ley, cuando la ley es del año 2012, una ley que fue ampliamente peleada, porque pensemos que nosotros venimos de un organismo que en realidad se funda en la década de los 90 como un programa dentro de agricultura, dentro de la Secretaría de Agricultura, que era el Programa Social Agropecuario. Después pasa a ser en el 2008 una secretaría dentro del Ministerio de Agricultura, y hace 2 años se funda el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, pero sobre la misma estructura que viene de los 90, ¿no? O sea, se fue refuncionalizando la estructura, digamos, y con nuevos objetivos y cambiando algunas miradas en el trabajo. Entonces, la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que fue peleada por muchos años, digamos, para poder conseguir los consensos para que salga esa ley, crea el Consejo Nacional, ese sí está creado en esta ley, el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, que es el órgano de representación de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, y es el órgano de articulación de esas organizaciones con el Estado directamente. O sea, ese es el organismo rector, vamos a decir, de las políticas públicas. Ese está creado en esa ley. Y en ese momento no existía el instituto, que es de creación posterior, pero sí la Secretaría de Agricultura Familiar, sobre la que el instituto se funda, digamos. Entonces, nosotros entendemos que somos técnicamente somos la continuidad de la Secretaría de Agricultura Familiar. Incluso está en el decreto de creación del instituto. Por eso decimos nuestro organismo es un organismo creado por ley, tanto nuestro organismo como el Consejo, que es quien define las políticas públicas. Y esa ley está vigente, y esa ley además, esto es un trabajo que además tiene su correlato con acuerdos internacionales en el marco del Mercosur, acuerdos internacionales en el marco de la ONU, de la FAO. La verdad que son organismos que nos trascienden, digamos, como país, y son acuerdos y son compromisos internacionales que el Estado Nacional ha hecho para el desarrollo de la agricultura familiar. Nosotros estamos en el diseño de la agricultura familiar para la FAO, que es el organismo de alimentación, la Organización Internacional de la Alimentación, y en este diseño de la agricultura familiar, la República Argentina toma la decisión, o el gobierno nacional actual de nuestro país, de destruir el organismo y las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar. Así que la verdad es que el daño es muy grande, y no solo incumple la ley, sino que incumple, como ya te decía, tratados internacionales sobre los que nos basamos y los que hemos obligado a respetar, digamos. Anaí, finalmente y muy brevemente, mencionaste, lo dejaste entrever, la importancia que tiene este organismo para generar independencia a las familias campesinas, pero además a las mujeres, ¿no? Que de alguna manera en algunos casos están como encerradas y ese tipo de cosas, y estos programas permiten facilitar e impulsar su trabajo. Así es, nosotros trabajamos hace bastante tiempo incorporando a la mujer a las decisiones, que es algo, la mujer estuvo siempre incorporada al trabajo en el campo, pero lo que veíamos es que en el momento donde se tomaban decisiones respecto de quizás estos proyectos comunitarios, como yo les contaba, iban solo los varones, y las mujeres no tomaban decisiones, o que las mujeres muchas veces se quedaban solas en el campo y no tenían herramientas, no tenían posibilidades de seguir produciendo en buenas condiciones, eso las perjudicaba. Entonces se fueron creando políticas y herramientas para la mujer. Tuvimos desde el año 2019-2020 un programa, por ejemplo, específico que se llamó Nuestras Manos, con financiamiento internacional,
que era para la mujer rural específicamente, justamente para que pueda incorporar tecnología que le sea más utilizable, digamos, a la mujer. Acá en Corrientes se financiaron varios de esos proyectos, llegando a muchas mujeres que son familias finalmente, ¿no? Siempre se pone un nombre en el proyecto, pero lo cierto es que atrás de un nombre hay una familia que vive en el campo y una familia que necesita la asistencia del Estado, y además con otras herramientas para las mujeres que tienen que ver con su propia organización, como vos decías, con su propia autonomía, independencia, que se pueda ir jerarquizando y reconociendo fundamentalmente el trabajo que las mujeres hacen en el campo y que muchas veces son quienes sostienen el trabajo de la familia. Pensemos que hay miles de trabajadores rurales que trabajan en las estancias, por ejemplo, y que se pasan toda la semana en la estancia, y que la que se queda sosteniendo a esa familia en el campo y produciendo su propia producción familiar es la mujer. Entonces, la verdad que asistir a la familia también desde ese lugar, no solo desde lo productivo, sino también desde lo organizativo, desde el reconocimiento del trabajo que cada uno hace en la familia, son tareas justamente que el organismo lleva adelante, y por eso tenemos también un grupo de trabajadoras sociales, operadoras en psicología social, que eran quienes quizás más se ocupan de esta situación, son quienes más se ocupan de este trabajo. Anaí, muchas gracias por estos minutos con nosotros, quedamos atentos al resultado de la reunión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Anaí Lindström es responsable de la Delegación Corrientes de Subsecretaría de Agricultura Familiar, nos deja una opinión, por supuesto acá seguramente va a haber